Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva frecuencia, este nuevo capítulo con nuestros amigos y compañeros de la censura de las voces. Para empezar con este capítulo, quiero que imaginen esta situación. Imaginen que tienen algo importante que decir, una opinión, una idea que sienten que debe ser escuchada, pero justo en el momento cuando vas a expresarlo, alguien te dice, no, tú no puedes opinar. No, eso no lo puedes decir aquí. O simplemente tu voz queda apagada en medio del ruido por las personas que te limitan a hacerlo. Ese momento en donde tu palabra se queda atrapada, donde lo que piensas no llega a salir o no puede llegar a otros. Sí, es algo que pasa más seguido de lo que creemos. Y justo y precisamente por eso hoy queremos hablar de este tema, que es un tema muy delicado, que toca directamente esta situación, que es precisamente la falta de libertad de expresión. En México, la libertad de expresión enfrenta desafíos, particularmente en los sectores de la comunicación, el periodismo y la defensa de los derechos humanos. A veces, este derecho es coartado, las ideas son censuradas o incluso las personas se autocensuran para evitar represalias o ser víctimas de delitos por algún comentario que hayan hecho. Durante estos últimos años, en México, cientos de periodistas son asesinados y desaparecidos para un único objetivo, que dejaran de informar. Según la clasificación anual de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa, el país ocupa actualmente el puesto 121, es decir, que hasta el último ataque de Israel a la Franja de Gaza, México se habría convertido en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Las cifras oficiales registran 166 asesinatos en la última década, a lo que habría que sumar los casos de secuestros, agresiones, amenazas, extorsiones, acoso judicial, exilios forzados, etc. Año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas. Aunque pareciera que vivimos en una época más abierta, la realidad es que este derecho todavía enfrenta muchos obstáculos. En varios países, los gobiernos siguen limitando la manera en que la gente puede expresarse, ya sea controlando medios de comunicación o castigando a quienes se atreven a cuestionar. Los periodistas y activistas suelen ser los más afectados, pero no son los únicos. Cualquier persona que opine en contra de ciertos intereses puede ser censurada o señalada. Esto no solo pasa lejos, también ocurre más cerca de nosotros, en redes sociales, por ejemplo. Se han convertido en un espacio fundamental para convertir ideas, pero al mismo tiempo aparecen nuevas formas de limitar la voz de las personas. Muchas veces hay bloqueos, suspensiones de cuentas o incluso campañas de odio que buscan callar a quienes piensan distinto. Además, la desinformación también juega un papel importante, porque manipula la conversación y crea un ambiente en el que la libertad de expresarse se siente cada vez más restringida. En teoría, este derecho está reconocido a nivel mundial como un pilar de la democracia, pero en la práctica no siempre se respeta. Y esto es preocupante, porque no solo afecta a quienes alzan la voz, sino que afecta a toda la sociedad. Si no hay libertad para opinar, debatir o cuestionar, se limita la posibilidad de crecer, de cambiar las cosas y de construir una sociedad más justa. Por eso, la situación actual nos invita a reflexionar. La libertad de expresión no es un privilegio, es un derecho que todavía tenemos que defender día a día. Una vez dicha la situación actual, les voy a hablar un poquito del contexto histórico. Mi nombre es Luis Gerardo Galván y quiero mencionar esto del contexto histórico porque esta problemática no es actual. Es un problema que se viene dando desde la época colonial, cuando todavía México era una colonia de España. Desde que llegó la imprenta, en aquel entonces solo la corona española y la Inquisición controlaban lo que se publicaba,
y solamente se publicaban textos con permiso oficial y eran textos científicos seguros o de índole religiosa. Cuando vino la época de la independencia, esto no dejó de existir, ya que Miguel Hidalgo y otros personajes de la independencia usaban periódicos. Un ejemplo es el Despertar Americano, y estos eran perseguidos por la censura. En la Constitución de 1824 se reconoció la libertad de imprenta, pero aún así los gobiernos castigaban publicaciones de críticas hacia ellos. En el año de 1857 se reforzó la libertad de expresión, pero a fines prácticos, o sea, en la práctica, todavía pues había bastante censura. Después de esto se vino la época del Porfiriato, que pues en esta época el poder era pues casi que una dictadura, si no es que sí fue una dictadura. Entonces pues la censura estaba pues mucho más marcada, porque solamente se permitía cierto tipo de prensa y los periodistas que eran críticos del gobierno eran perseguidos. Como un ejemplo está el periódico de La Regeneración de los Hermanos Flores Magón, que era un periódico que fue clausurado muchas veces y los periodistas fueron encarcelados. Después, cuando vino la revolución, pues la prensa se volvió un campo de batalla, ¿no? O sea, había pues reporteros, periodistas criticando al poder y otros criticando a los revolucionarios, pero la censura dependía del grupo que estuviera en el poder en ese momento. Y los periodistas que llegaban a incomodar al poder eran asesinados, lamentablemente. Y esto me hace mucho énfasis, no sé, quiero hacer un énfasis en este tema, en este punto, porque estamos hablando de la época de la revolución, hace más de 100 años, y actualmente todavía los reporteros, periodistas, que son los que llegan a incomodar al poder, pues también son asesinados, aunque pues ya no hacía a la descarada, por así decirlo, pero pues como quiera son asesinados y se me hace un poquito triste que esto no haya cambiado en 100 años. Ya llegando a un periodo un poquito más actual, de los años 2000 hacia el 2010, por así decirlo, ya pues el periodismo ya era más formal, pues se vino la televisión y todo ese tipo de medios de comunicación, pero apareció un nuevo censor que es el narcotráfico, que pues es una amenaza directa a los periodistas, porque pues el gobierno, mínimo aunque sea, intenta como que silenciarlos, o sea, con ya sea multas, leyes o simplemente quitándolos como del ojo público. Pero el narcotráfico pues no tiene regulaciones, entonces pues igual es una amenaza más fuerte, porque eran asesinados los periodistas que llegaban a molestar a este tipo de grupos violentos. Por eso México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Según varias fuentes, desde el año 2000 han sido asesinados más de 160 comunicadores. Un ejemplo pues muy claro es que en regiones críticas como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, donde los cárteles son los que controlan el territorio, los periódicos que son locales han dejado de cubrir situaciones de violencia, ya que sus reporteros son amenazados. Y ya para terminar con este tema, me gustaría mencionar que actualmente con los medios digitales pues hay más gente que puede dar su opinión e informar a la sociedad de las noticias actuales, ¿verdad? Pero aún así, este tipo de gente de medios digitales sufre censura, ya sea inclusive no únicamente del gobierno, sino también de la gente que llegan a criticar, que pues se forman grupos de odio, bots y así, y cuentas falsas que empiezan a saturar las noticias o empiezan a crear otro tipo de información falsa para desacreditar
a este tipo de periodistas que resultan incómodos. Y es el caso del periodista Edwin Canché, en Yucatán. ¿Qué le pasó a él? Fue en 2014. Edwin era un periodista que trabajaba en un municipio pequeño llamado Sellé, en Yucatán, y un día cubrió un accidente de tránsito del cual tomó fotografías, pero resulta que uno de los involucrados era familiar del alcalde. ¿Y luego le hicieron algo? Sí, poco después de tomar las fotos fue detenido por policías municipales, sin ninguna orden judicial, y se lo llevaron al ayuntamiento. Lo golpearon y lo amenazaron. O sea, sé que lo agredieron solo por hacer su trabajo. Exactamente, por informar y documentar algo de interés público. Lo que hizo fue ejercer su derecho a la libertad de expresión y de prensa y fue castigado por eso. El periodista tenía derecho a informar y recuperar información sobre el accidente, pero lo silenciaron porque eso no les convenía. ¿Y al final hubo justicia? Sí, aunque fue años después, en 2019 se dictó una sentencia y se condenaron al alcalde y a los policías involucrados por delitos de abuso de autoridad y lesiones, aunque tristemente siguen ocurriendo casos similares. Qué mal. O sea, que defender la libertad de expresión no es solo hablar, también es proteger a quienes informan. Claro, porque sin periodistas libres, la sociedad no tiene cómo saber lo que pasa realmente. Oye, Daniel, estaba leyendo sobre un caso bien fuerte de México relacionado con la libertad de expresión. ¿Has oído hablar de Lidia Cacho? Claro, la periodista que denunció una red de pederastia en su libro Los demonios del Edén, ¿verdad que la arrestaron de manera súper injusta? Sí, exactamente. Fue en 2005. Imagínate, en vez de investigar lo que ella revelaba, la acusaron de difamación y la detuvieron en Cancún para trasladarla hasta Puebla, todo en condiciones bastante irregulares. Y lo peor es que luego salieron las grabaciones, ¿recuerdas? El gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nasif, hablando de darle un escarmiento a Lidia Cacho. Eso fue un abuso de poder clarísimo. Sí, esas llamadas demostraron que no era un arresto normal, sino una represalia directa por lo que ella había escrito. Eso es lo grave. Se intentó callar a una periodista que solo estaba cumpliendo con su trabajo. Sí, lo increíble es que, a pesar de la presión, Lidia no se quedó callada. Siguió denunciando y su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. Y en 2018, la Corte responsabilizó a México por violar sus derechos humanos. Eso marcó un precedente muy importante. Pero también nos deja pensando, ¿no? Si a una periodista tan reconocida la trataron así, ¿qué les puede pasar a reporteros más pequeños en comunidades donde no hay tanta visibilidad? Justo. Por eso este caso es un símbolo de lo que significa arriesgarse por la verdad en un país donde el periodismo muchas veces es peligroso. Y todavía hoy, tantos años después, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para periodistas. Eso nos habla de que la libertad de expresión, aunque existe en las leyes, muchas veces no se respeta en la práctica. Yo la verdad creo que lo de Lidia Cacho es una lección doble. Por un lado muestra la valentía de quienes se atreven a denunciar, pero por otro también muestra la evidencia de cómo el poder político y económico puede intentar silenciar voces incómodas. Exactamente. Y lo más impactante es que Lidia hablaba de proteger a niños y niñas de abusos, algo que cualquiera pensaría que debería ser prioridad absoluta, pero en lugar de apoyarla, la atacaron. Ese contraste la verdad es brutal. Denunciar un delito debería ser aplaudido, no castigado. Sí, y además ahí entra el tema de la libertad de expresión, que no se trata solo de opinar, sino también de poder denunciar injusticias sin miedo a represalias. Sí, y cuando esa libertad se ve amenazada, en realidad lo que peligra es la democracia entera, porque si caen a los periodistas, caen a la sociedad. Exacto. Por eso este caso todavía se comenta, y es un recordatorio de que la libertad de expresión no es un regalo, sino un derecho que hay que defender todos los días.
Y también de que no debemos normalizar la censura ni la violencia contra periodistas, porque cada vez que alguien se atreve a hablar, nos da la oportunidad de conocer la verdad. En resumen, el caso de Lidia Cacho es más que una historia personal, es un reflejo de los retos que enfrenta la libertad de expresión en México. Y también es una invitación para nosotros, como ciudadanos, a no quedarnos callados frente a las injusticias. Así es, porque si dejamos que se callen las voces críticas, todos perdemos. Hola a todos, hoy quiero hablarles de algo que para mí no es solo un concepto, sino una experiencia, el miedo a hablar. En México, la libertad de expresión es un derecho escrito en papel, es algo que nos enseñan en la escuela e incluso está en la Constitución, pero fuera del salón de clases la realidad se siente muy diferente. No estoy hablando de una censura directa del gobierno, esa que imaginamos en películas. El silencio que yo he vivido es más sutil, más insidioso. Es un silencio que se construye día a día. Tan solo piensen en esto. ¿Cuántas veces han querido opinar sobre algo importante? Algo que les duele o les molesta, pero se lo han guardado. Quizá por miedo a la burla, a ser tildado de problemático, o por la simple fatiga de tener que justificar su postura una y otra vez. Ese es el tipo de silencio del que hablo. Es un silencio autoimpuesto, pero no porque quieras, sino porque el ambiente te presiona a hacerlo. Yo lo he sentido en carne propia. Hay temas de los que simplemente sabes que no puedes hablar sin que te señalen. Es como si existiera un filtro invisible en la sociedad que te hace pensar dos veces lo que vas a decir. A veces la simple idea de que tu opinión pueda generar conflicto o ponerte en la mira de alguien es suficiente para que decidas no compartirla. Y ese miedo, esa preocupación no es irracional. Lo vemos todos los días en las noticias, periodistas atacados por su trabajo, activistas amenazados o simplemente personas en redes sociales que reciben una avalancha de insultos por una opinión diferente. Es una advertencia constante de lo que puede pasar si te atrevas a ser tú mismo en voz alta. Aquí es donde mi testimonio se vuelve una reflexión para todos. Porque, ¿qué tan libres somos realmente? Si la única forma de sentirnos seguros es callando. Cuando la valentía de expresarse se apaga, no solo perdemos nuestra voz individual, sino que debilitamos el tejido de la sociedad. La verdad, la justicia y el cambio dependen de que estemos dispuestos a escuchar y a decir cosas incómodas. Mi historia y la de muchos es un recordatorio de que la libertad de expresión no es solo un derecho que se ejerce, sino uno que se defiende. Y esta defensa no es solo para periodistas o activistas, es para ti, para mí y para todos. El silencio puede parecer el camino fácil, pero es el que nos lleva a perder nuestra voz. Y sin voz no hay poder. Gracias. La libertad de expresión es un derecho que en teoría todos tenemos en México, pero en la práctica muchas veces se siente limitado. No necesariamente tiene que ser por una censura directa del gobierno, también se da por miedo, por presión social o incluso por la violencia que se ejerce contra quienes se atreven a hablar. Basta con ver cómo periodistas, activistas o incluso usuarios de redes sociales pueden ser atacados, amenazados o ridiculizados simplemente por opinar distinto. En mi experiencia, he sentido que hay temas de los que no siempre se puede hablar con libertad porque sabes que incomodan, que generan rechazo o que hasta pueden ponerte en riesgo. Y eso es preocupante porque cuando sabes que el miedo se vuelve más fuerte que las ganas de expresarse, poco a poco la voz de la sociedad se apaga. Creo que la libertad de expresión no significa poder decir lo que piensas, sino también sentirte seguro y respetado al hacerlo. Y hoy en México muchas veces no pasa eso. Seguimos viendo casos de periodistas asesinados de colectivos, silenciados o de personas que prefieren callar para no meterse en problemas. Mi testimonio es una invitación a reflexionar qué tan libres somos realmente para expresarnos y también a reconocer que si no defendemos ese derecho, si normalizamos el silencio, terminamos perdiendo una de las herramientas más poderosas que tenemos como ciudadanos, la posibilidad de alzar la voz y construir un país más justo. La falta de libertad de expresión afecta mucho a la libertad de la gente, porque esto los limita en la manera en que pueden comunicarse y compartir lo que ellos piensan. Cuando alguien no se atreve a hablar por miedo a ser criticado, callado o incluso castigado, ya no se siente libre de verdad. Esto no solo perjudica al individuo, sino también a la sociedad.
ya que se pierden ideas, propuestas y críticas que podrían ayudar a mejorar las cosas. En un ambiente donde no hay libertad de expresión, solamente se oyen las voces que convienen a unos pocos, mientras que la mayoría se queda en silencio. Además, esto genera miedo, conformismo y desigualdad, ya que si no podemos expresar lo que sentimos o pensamos, no podemos defender nuestros derechos ni participar plenamente en la vida social. Como último, la verdadera libertad no existe si no tenemos la posibilidad de hablar sin miedo. Por eso es tan importante cuidar y defender este derecho, ya que sin él, nuestra voz y nuestra libertad se van perdiendo. La censura afecta de manera negativa la libertad de expresión porque limita las posibilidades de que las personas den a conocer sus opiniones e ideas. Cuando existe censura, no solo se calla a quien habla, también se priva a la sociedad de escuchar diferentes puntos de vista y de debatir sobre ellos. Esto genera un ambiente de conflictos, desconfianza, donde la gente prefiere callar antes de empezar con libertad. Por eso la censura debilita la democracia y el derecho a estar informados, ya que solo demuestra una fracción de la realidad, ya que censura y oculta aquellas voces que resultan incómodas. El caso Sepursarco simboliza la resistencia, el valor, la dignidad y la valentía de las mujeres indígenas, que tras sufrir violencia sexual, esclavitud y la pérdida de sus familiares, durante la Guerra Civil de Guatemala, se atrevieron a romper el silencio y exigir justicia. Su lucha no solo logró una sentencia histórica que reconoció los crímenes de lesa humanidad cometidos contra ellas, sino que también ayudó a abrir camino a un proceso de reparación comunitario. Aunque es verdad que muchas de esas medidas aún no se cumplen del todo, las abuelas de Sepursarco se han convertido en un referente mundial de memoria, verdad y justicia. Su testimonio demuestra que la justicia va más allá de castigar a los culpables, significa transformar las condiciones de pobreza y exclusión para garantizar que estas violencias no se repitan nunca más. Gracias por escuchar este caso tan interesante que nos demuestra que con esfuerzo, unión y valentía podemos vencer a aquellos que nos oprimen. Las abuelas Sepursarco son prueba de ello.